Hola, espero estén bien. Sean bienvenidos nuevamente a otro video de Ciencia Simpática. Mi nombre es Felipe Mendoza, soy estudiante de Medicina a la Universidad de Oriente, Venezuela. Y bueno, iniciamos la serie de fisiología hablando de fisiología respiratoria. Bien, específicamente los primeros 3 videos de esta serie van a estar dedicados a todo el proceso de la ventilación pulmonar. Bien, y en este en particular vamos a hablar de los músculos respiratorios. Posteriormente iremos hablando, bueno, de lo que respecta al transporte de gases, a la difusión y la regulación de la respiración. Bien, así que bueno, sin más nada que decir, te invito a que te suscribas a este canal, dale me gusta a este video y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que estés al tanto de nuestro contenido y también de nuestras actualizaciones. Bien, a modo de introducción tenemos que la función principal de la respiración es proporcionar oxígeno a los tejidos y retirar el dióxido de carbono de los mismos. ¿Qué pasa? A pesar de lo simple que nos pueda parecer esto, tenemos que la respiración es un proceso complejo. Bien, pero no quiere decir que no sea interesante de estudiar. De hecho, es un proceso tan complejo que podemos dividirlo funcionalmente en 4 componentes. El primero de ellos es ventilación pulmonar, que hace referencia a ese intercambio de aire que existe entre la atmósfera y nuestros pulmones. Acá no se da el intercambio gaseoso. Bien, acá lo que simplemente se hace es una renovación del aire de la vía respiratoria. Y también se estudian esas estructuras que van a facilitar entonces el proceso de la inspiración y el proceso de la expiración. En el segundo componente, que es difusión, es donde se da el intercambio gaseoso, ese intercambio que existe de oxígeno y dióxido de carbono, también de forma constante. Tenemos el tercer componente, que es el transporte de estos gases a través de la sangre hasta sus respectivas células diana, en el caso del oxígeno, para ser aprovechado por las células, y en el caso del dióxido de carbono para ser expulsados de nuestro organismo. Y tenemos como cuarto componente a la regulación. ¿Regulación de qué? Es la regulación nerviosa, porque vamos a ver que existen una serie de núcleos a nivel del sistema nervioso central y de otras estructuras que van a, como su nombre lo indica, a regular tanto las etapas de la ventilación como también van a censar de forma constante los niveles de oxígeno, de dióxido de carbono en el organismo. Bien, son puntos que iremos hablando en la medida que vayamos avanzando en la serie de fisiología respiratoria. Bien, haremos un video detallado de cada uno de los componentes para facilitar el estudio. Así que bueno, sin más nada que decir, vamos a comenzar finalmente hablando de la mecánica de la ventilación pulmonar. Bien, el primer punto de este video. Mecánica de la ventilación pulmonar. Recuerden que ventilación pulmonar hace referencia a ese intercambio de aire que existe entre la atmósfera y nuestros pulmones. Acá no sea el intercambio gaseoso. Debemos entender que son procesos distintos. Uno se encarga de intercambiar gases, como su mismo nombre lo indica, oxígeno por dióxido de carbono, mientras que otro se encarga simplemente de renovar de forma constante el aire de las vías respiratorias, que es el caso de la ventilación pulmonar. Bien, entonces una vez claro esto, vamos a fijarnos ahora en lo siguiente. Mecánica. Bien, mecánica. ¿Qué quiere decir esto? El proceso ventilatorio es un proceso mecánico. No se da simplemente porque los pulmones, bueno, nosotros inhalamos y ellos en presencia de todo este aire que tienen en su interior, ellos se expanden. No es tan simple, sino que vamos a ver que se hace, o sea, es completamente necesario la participación de otras estructuras, tanto musculares, por ejemplo, aquí tenemos trabajando al músculo diafragma, ¿bien? Pero también vemos que los arcos costales también se mueven a medida que los pulmones se expanden o se comprimen para expulsar el aire. Bien, vemos también entonces que estas estructuras se mueven y van a ser entonces determinantes en la capacidad que van a tener los pulmones para agarrar cierta cantidad de aire o para expulsar cierta cantidad. Bien, ahora, entonces, con esta breve introducción, vamos a empezar a hablar
del tema de este video, que son los músculos respiratorios. Bien, unos músculos que van a facilitar tanto el proceso de inspiración como el proceso de expiración. Los pulmones se pueden expandir y contraer de dos maneras. La primera de ellas es mediante el movimiento ya sea hacia abajo o hacia arriba del músculo diafragma, alargando o acortando lo que es el eje longitudinal del tórax. Y el segundo mecanismo consiste mediante la elevación o el descenso de las costillas, ¿bien? Teniendo entonces repercusiones directas, ya sea en un aumento o en una disminución del diámetro anteroposterior del tórax. Mediante estos dos mecanismos es que los pulmones van a poder expandirse o comprimirse, ¿bien? En dependencia si estamos en inspiración o estamos en expiración. Entonces, durante la respiración tranquila, esa respiración que nosotros efectuamos la mayoría del tiempo sin darnos cuenta, inconscientemente, el músculo diafragma es el que lleva la mayor parte del trabajo. No por nada se le dice el principal músculo de la respiración. Bien, muchas bibliografías incluso le atribuyen hasta un 75, 80, 85% de todo el trabajo de la respiración tranquila. Bien, ahora, ¿cómo lo hace? El músculo diafragma, recuerden que está interpuesto entre lo que es la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Vemos que tiene forma de cúpula, ¿bien? La concavidad está orientada hacia la cavidad abdominal, mientras que su convexidad hacia la cavidad torácica. Entonces, cuando el diafragma se contrae, él se orienta más hacia la cavidad abdominal. ¿Y qué sucede entonces con los pulmones? Ellos son arrastrados también junto con el diafragma. ¿Pero por qué? Porque la cara superior del músculo diafragma está íntimamente relacionada con la cara inferior de los pulmones. Esto genera entonces que cuando el diafragma se dirige hacia la cavidad abdominal, se contrae, él se traiga consigo estas superficies inferiores pulmonares. Bien, entonces, esto va a ocurrir en el proceso de la inspiración, ocasionando que los pulmones tengan mucho más espacio para ellos poder expandirse. Bien, ahora, durante el proceso expiratorio ocurre simplemente una inversión de este fenómeno. El diafragma se relaja y se expulsa el aire. Pero acá surge algo muy importante. ¿Y qué sucede? Hablamos de que el proceso inspiratorio es un proceso activo. Porque yo requiero, bueno, contraer el músculo diafragma para poder favorecer la expansión de los pulmones, ¿bien? Pero el proceso expiratorio es un proceso pasivo, porque no requiero la contracción de ningún músculo ni nada para poder expulsar el aire, ¿bien? Más bien, la relajación del músculo diafragma se suma al retroceso elástico de los pulmones, al retroceso elástico de la caja costal, y le va a dar más bien una fuerza adicional, va a generarme una presión adicional que va entonces a comprimir los pulmones para facilitar la expulsión del aire. Bien, hablamos entonces de proceso activo cuando estoy en el proceso de inspiración, ¿no? El diafragma se contrae. Y proceso pasivo cuando estoy en expiración. Ojo, pero esto solo para la respiración tranquila. Bien, porque vamos a ver que el proceso pasivo de la expiración pasa a ser activo en los momentos de mayor necesidad de aire. Bien, y ya le vamos a explicar por qué. Porque bueno, miren, durante la respiración forzada, supongamos estamos corriendo, estamos haciendo algún ejercicio que requiera, bueno, una mayor cantidad de aire, vamos a ver que el retroceso elástico de las estructuras que les mencioné, de los pulmones, de la caja costal, no va a ser suficiente para comprimir los pulmones y expulsar el aire en el momento que yo lo requiero. Bien, porque como sabemos, si estamos en un ejercicio, ante un ejercicio demandante, cierta actividad, entonces, ¿qué hacemos? Inspiramos más rápido y expiramos más rápido, ¿bien? Entonces, con el retroceso elástico no se da esta expulsión de aire en el momento que yo la requiero, ¿bien? Entonces, eso va a generar obviamente problemas. Pero, ¿qué pasa? Bueno, entra entonces la participación de otros músculos, que son los músculos abdominales. En esta imagen de acá tenemos representado únicamente lo que es el recto del abdomen, pero casi todos los músculos presentes en lo que es la cavidad abdominal contribuyen a esto. Ahora, ¿cómo lo hacen? Fíjense, acá tenemos dos imágenes traídas de Netter,
que nos van a servir entonces para entender esto. En el proceso entonces de la expiración forzada, los músculos abdominales, ellos se van a contraer. Fíjense, estas flechas que están indicando el movimiento que realizan cuando ellos se contraen. Entonces, los músculos abdominales se contraen y ¿qué genera? Genera entonces una presión que va a empujar las vísceras abdominales hacia la columna vertebral. Bien, esto es una vista inferior donde vemos acá el músculo diafragma. Y bueno, ¿qué hace? Empuja el contenido abdominal hacia la columna vertebral y además de esto también lo empuja hacia arriba. Es decir, buscando chocar entonces contra la cara inferior del músculo diafragma. Esto me va a generar entonces una fuerza adicional que me va a ayudar a comprimir los pulmones y facilitar entonces el proceso de la expiración. Entonces, aquí entra el punto que yo les había comentado. Cuando hablamos de respiración tranquila, el proceso expiratorio es un proceso pasivo. Pero en la respiración forzada, este proceso que decíamos que era pasivo, el proceso expiratorio, no es pasivo, porque estoy requiriendo más bien la contracción de otro grupo muscular para poder favorecer la expulsión de este aire. Bien, algo que había olvidado mencionarles es que además de comprimir las vísceras abdominales, también estos músculos abdominales, debido a las inserciones que tienen a nivel de las costillas más inferiores y además de esto también de los cartílagos costales, también tienen el efecto de hacer descender la caja torácica. Bien, y entonces también facilita el proceso de expulsión de aire. Ahora, una vez que ya hemos comentado ya el, el mecanismo por el cual se favorece la inspiración o expiración con el músculo diafragma y en la respiración forzada, vamos a hablar entonces ahora del segundo. Les había comentado que podemos también favorecer el proceso inspiratorio o expiratorio mediante la elevación o el descenso de las costillas. ¿Por qué sucede esto? Vamos a ver que en la posición de reposo, ese punto intermedio entre la inspiración y la expiración, las costillas están inclinadas hacia abajo y hacia adelante, ligeramente. Bien, ¿qué pasa con el esternón? El esternón también está orientado más bien hacia lo que es la columna vertebral, ¿ok? Hacia atrás y ligeramente hacia abajo. Esto genera entonces una disminución del diámetro anteroposterior del tórax y genera una restricción al momento que los pulmones quieran expandirse. Pero ¿qué pasa? Cuando entonces inhalamos, las costillas empiezan a elevarse, empiezan a angularse hacia arriba y se colocan casi en línea recta. Bien, esto lo hacen debido a la acción de los músculos intercostales externos. Ellos se contraen y elevan las costillas superiores respecto a las costillas inferiores. Bien, genera una especie de palanca que eleva entonces las costillas. Bien, ahora, ¿qué pasa con el esternón? Recuerden que en esta imagen estaba el esternón hacia donde, hacia abajo y hacia atrás. Pero el esternón lo que hace entonces sube ligeramente y se va hacia adelante, hacia anterior. Esto genera un aumento del diámetro anteroposterior del tórax en aproximadamente un 20-25%. Que aunque sea un número pequeño, 20-25% de hecho, es suficiente para que el proceso de la respiración, más que todo, bueno, del que estamos hablando en este preciso momento, inspiración, se dé de forma adecuada. Bien, acá surge entonces una clasificación muy importante que nosotros debemos siempre recordar, que vamos a tener un grupo de músculos que va a ayudar a descender la caja torácica y va a haber otro grupo de músculos que más bien van a elevarla. En dependencia de si son músculos que hacen descender la caja torácica o si son músculos que la elevan, estos se van a llamar músculos inspiratorios o músculos expiratorios, que son los llamados músculos de la respiración. Bien, ¿cuáles son los músculos inspiratorios? Bueno, tenemos como los músculos más importantes a los intercostales externos. Pero ojo, me estoy refiriendo a los músculos que que elevan y hacen descender la caja torácica, ¿bien? Entre los más importantes tenemos a los intercostales externos, que como les expliqué, hacen una especie de palanca
y elevan las costillas superiores con respecto a las inferiores y genera entonces un aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Bien, facilitando entonces la expansión de los pulmones. Tenemos además de esto otro grupo de músculos que van a ser músculos accesorios. Bien, no participan en el proceso de la respiración tranquila porque más bien el proceso inspiratorio está favorecido ya por el músculo diafragma y por los músculos intercostales externos. Pero en los momentos de alta demanda, en esa respiración forzada, van a ser de utilidad. ¿Quiénes son estos? Son los músculos externos cleidomastoideos, los serratos anteriores y los músculos escalenos. Fíjense, ¿por qué estos músculos participan como músculos accesorios de la respiración? Recuerden que en el video de músculos del cuello, que está acá en este canal, explicamos que el músculo esternocleidomastoideo en su porción inferior tiene dos inserciones. Una inserción se da a nivel de la cara anterior del manubrio esternal, mientras que otro se da en el tercio medial de la clavícula. Bien, debido entonces a estas dos inserciones, fíjense cómo están las flechas, están hacia arriba. Cuando el músculo se contrae, eleva entonces el manubrio esternal y eleva también la clavícula, facilitando entonces también que haya un aumento del diámetro del espacio del tórax para que los pulmones se puedan expandir con más facilidad. ¿A quién también tenemos? A los músculos escalenos. Están acá posterior al músculo esternocleidomastoideo, fíjense. Cuando se contraen, también se dirigen hacia arriba. Y recuerden que como tiene inserciones a nivel de la primera y de la segunda costilla, van a facilitar entonces la elevación de esta. Y también tenemos la participación de otros músculos, como los músculos serratos anteriores, que van a elevar muchas costillas. Bien, en cuanto a los músculos expiratorios, tenemos principalmente a los rectos del abdomen, que tienen inserciones a nivel de las costillas inferiores, pero en general, casi los músculos que se encuentran a este nivel, estos músculos abdominales también van a favorecer el proceso de la expiración. Y tenemos a los intercostales internos, que van a hacer el efecto contrario a los intercostales externos. Si los intercostales externos elevaban las costillas, los intercostales internos lo que van a hacer es descender, hacen la palanca contraria. Bien, estos son entonces los músculos expiratorios. Vamos ahora a revisar esta diapositiva, es una diapositiva de repaso, simplemente para que tengan ya en mente cuáles son los músculos inspiratorios y cuáles son los músculos expiratorios. Entonces, músculos inspiratorios, a modo de repaso, tenemos al diafragma, bien, que es principal, la P principal, los intercostales externos, que también van a funcionar como músculos principales en la inspiración. Y tenemos como músculos accesorios a los esternocleidomastoideos, los escalenos, serratos anteriores, y también tenemos la participación de los pectorales menores. Bien, ahora como músculos expiratorios tenemos los intercostales internos, recto abdominal, los músculos abdominales, oblicuo interno, oblicuo externo, transverso del abdomen. Tenemos también la participación de otro grupo de músculos como el dorsal ancho y el cuadrado lumbar. Bien, particularmente los que hacen el mayor efecto en los músculos expiratorios, intercostales internos y el recto abdominal. Bien, aunque también tenemos la participación de este grupo de músculos que forman parte junto con el recto abdominal de los músculos abdominales que hacen un efecto bastante notable en el proceso expiratorio. Y antes de finalizar, recuerden, la expiración es un proceso pasivo. Bien, se da más bien por la relajación muscular y el retroceso elástico del pulmón y también de la caja costal. Pero cuando hablamos de respiración tranquila, si es respiración forzada, el proceso expiratorio se vuelve también un proceso activo. Bien, así que bueno, sin más nada que decir, espero que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y bueno, activa las notificaciones y además de esto, síguenos en nuestras redes sociales para que bueno, estés al tanto de nuestro contenido y de todas nuestras actualizaciones.